Bienvenidos
Bienvenidas a las tardes positivas, muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas, como siempre les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación, lo mejor en belleza, cultura y educación. primicias, noticias, conciencia ambiental, Salud, economía y cuidado personal. conversaciones con técnicos profesionales, líderes de opinión y comunicación. Sabiduría, cultura e diversión. Encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas, muy felices con su compañía. El programa empieza ya. De su revista Esencia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy lunes, comenzando semana aquí en Tardes Positivas. Y me vine a la clínica del doctor Mauricio Delgado. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Robert. Un placerzote tenerte por acá. No, más bien, gracias a vos por habernos invitado hoy a la clínica y no estar en el estudio. Contame, Mau, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy les traemos un tema interesantísimo. Bueno, como ustedes saben, yo soy del doctor Mauricio Delgado y soy nutricionista y educador en diabetes. Y hoy vamos a traer un tema importantísimo para todas estas personas que tienen un diagnóstico de diabetes y que necesitan, a través de los alimentos, nivelar los niveles de azúcar, ¿verdad? Porque muchas veces los tenemos un poquito altos. Entonces hoy vamos a ver todas esas estrategias que son importantes para las personas que tienen diabetes, prediabetes o incluso resistencia a la insulina. Ok. Entonces, bueno, entremos ya en materia, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas estrategias, Mau? Bueno, es importantísimo entender que el tratamiento como tal para una persona con diabetes es la alimentación como tal. Eso es lo más importante que tiene que tener la persona en cuenta, ¿verdad? Muchas veces a las personas los diagnostican, ¿verdad? Y en el seguro o en donde estén consultando el médico y demás, no tienen todo ese tiempo para poder explicar paso a paso cómo debería ser una dieta correcta, ¿verdad? Y bueno, hablemos un poquito de esas estrategias. Lo primero, hay que conocer algunas palabrillas que pueden ser enredadas al principio, pero poco a poco uno en la educación para la diabetes va entendiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el índice glicémico. El índice glicémico es la velocidad en que yo, por ejemplo, me como un pan y ese pan se va a convertir en glucosa, ¿verdad? Esa glucosa es lo mismo cuando yo digo azúcar, ¿verdad? Pero estamos hablando de una palabra un poco técnica. Entonces, cuando ya se convierte en glucosa es la forma en cómo se absorbe en el cuerpo, y esa glucosa tiene que irse, el páncreas produce insulina y la insulina es como un bus, ¿verdad? Yo le digo a mis pacientes que la insulina, ¿verdad?, la saca el páncreas, la produce el páncreas y se va. Cada vez que detecta el cerebro que hay azúcar en la sangre, entonces... Hablo siempre de cualquier carbohidrato, no solo del pan, Mau. No solo del pan, todos los que son carbohidratos podemos contabilizar, podemos decir arroz, podemos decir frijoles, podemos decir lentejas, podemos decir azúcar, podemos decir miel de abeja, banano, manzana, claro, todos tienen diferentes índices glicémicos. Entonces, como te digo, ¿verdad? Ahí llegan, una vez que yo los consumo, hay unas enzimas que van degradando, haciendo más chiquitito ese alimento, ¿verdad? Como ese pancito. El pancito, como si no es integral, si es un pancito blanco, se absorbe muy rápido. Entonces decimos que es un índice glicémico alto. Y cuando es un alimento, podemos decir, por ejemplo, una manzana con cáscara, que tiene un poquito más de fibra, podemos decir que eso se va a desdoblar más lento. Entonces son de índice glicémico bajo. Ahí, ¿qué es lo más importante para la persona con diabetes? Consumir esos carbohidratos que son de índice glicémico más bajito, porque se absorben más lento. Entre más lento, no hay una respuesta del páncreas de producir insulina, porque, ¿verdad?, cuando hay demasiada cantidad de azúcar, pues el páncreas tiene que ir más rápido a producir, y eso es lo que causa que los niveles de azúcar para una persona con diabetes se mantengan elevadas. Entonces, siempre acordarnos de carbohidratos de lenta absorción. Y te doy unos ejemplos. Por ejemplo, ¿verdad?, las fibras son importantísimas. Entonces, los vegetales en las personas con diabetes son necesarias sí o sí, ¿verdad?
Estamos hablando de que tiene mucha fibra, ojalá vegetales de hoja verde como las espinacas, brócoli, y demás, pueden ayudarnos a nivelar, ¿verdad? Que nunca nos falte en los almuerzos, en las cenas, incluso en los desayunos, un vegetalito. Imagínense unos huevitos con espinacas. Eso es un alimento perfecto. Y para ponerle a ese desayunito un carbohidrato de lenta absorción, podemos pensar en un pancito integral, ¿verdad? Entonces, me estás diciendo que tal vez yo tengo que integrar algo verde a los alimentos. ¿Hay alguna proporción que lo puedes indicar, o yo le puedo poner la cantidad que yo desee? bueno, en los vegetales la ventaja es que son de muy bajo nivel calórico, ¿verdad? La cantidad de calorías que contienen los vegetales son bajitos y son carbohidratos, pero no tienen tantos, ¿verdad? No podemos compararlo con una cantidad, por ejemplo, de gallo pinto, ¿verdad? Ahora, ¿qué combinaciones pueden hacer las personas que tienen diabetes? El gallo pinto es una buena opción. El arroz y los frijoles son muy buena opción porque los frijoles tienen un poquito más de fibra. El arroz, hay gente que se la juega. Yo hago gallo pinto con arroz integral y es delicioso. Es nada más de saber cómo prepararlo. Te lo juro que sí, un día te voy a invitar para que veas, le aseguro que el gallo pinto con arroz integral sabe riquísimo, riquísimo. Y bueno, y si es arrocito blanco, el hecho que esté mezclado con los frijoles, pues también ayuda a que esa fibra absorba. La fibra pensemos como una malla, cuando ya llega al nivel de intestino es como una malla que hace que esa absorción de la glucosa sea un poco más lenta. Entonces siempre recordemos, lenta absorción con respecto a los carbohidratos. Entonces imagínate, una tacita de gallo pinto, ¿verdad? Lo que me quepa a mí en un puño, ¿verdad? Eso es una porción y claro, el puño de cada persona. No se vale el puño de mi tío que tiene el puño más grande, ¿verdad? No, tiene que ser el de uno mismo. Y ahí ya es una medida que usted puede calcular con respecto a la cantidad de carbohidratos. Y un solo tipo de carbohidratos es buena idea. ¿Qué no es buena idea para una persona con diabetes? Que además del pinto le agregue la tortilla, que le agregue pan, que le agregue también el plátano maduro, porque también son carbohidratos. Y si aumentamos todavía esa cantidad de carbohidratos que son de un poquito de más rápida absorción, imagínate un plátano que casi no tiene fibra, ¿verdad? El pancito que sea blanco, la tortilla, que es la tortilla regular, la blanca, pues claramente se va a absorber muy rápido. Entonces no es tan buena idea, mejor solo una opción. Si vas a coger tortillita, unas 2 tortillitas, nada más, ¿verdad? Ok, me estás diciendo, digamos, de la porción de carbohidratos. Pero ¿qué pasa si yo le pongo, digamos, que pimienta, que un poquito más de sal, que le pongo consomé de pollo? ¿Todo eso también afecta? Bueno, hay que aquí tomar en consideración que generalmente las personas que tienen diabetes no solamente tienen diabetes, ¿verdad? Hay unas personas que también tienen presión alta. Entonces hay que cuidarse el sodio, ¿verdad? Esos alimentos o esos condimentos que por ejemplo el de pollito, el consomé de pollo, la sal como tal, incluso hay algunos que ya vienen listos, ¿verdad? Sazones completas y esas cosas pues vienen con sodio. Hay que tener mucho cuidado, especialmente si es una persona con diabetes y que además tiene presión alta, ¿verdad? Porque sí, no va a tener el mismo beneficio y claramente queremos que todo esté controlado, ¿verdad? Tanto la presión como los niveles de azúcar en la sangre. Ok, perfecto. Doc, entonces ya tenemos, digamos, evacuado la parte de alimentación, pero vamos a hablar de 3 factores que es, digamos, cuando te diagnostican la diabetes en la parte de la niñez, en la parte adulta y en el adulto mayor. Ve qué importante, y eso es algo importantísimo. Los tipos de diabetes, ¿verdad? Para empezar con eso, ¿verdad? Está la diabetes tipo 1, que generalmente el debut diabético lo hacen niños o adolescentes. Eso es una enfermedad autoinmune. Entonces, los niños, ¿verdad? Digamos que entre edades desde los 6, 8 o 10 años y los adolescentes llegan y repentinamente tienen una caída, un desmayo y no saben nada qué es, llegan al hospital, les hacen pruebas y resulta que es diabetes tipo 1. Esto no tiene nada que ver con hábitos de alimentación y demás, ¿verdad? La diabetes tipo 2 generalmente se le diagnostica a personas
por ahí de entre 30 a 40. Ya las cosas han cambiado en la actualidad porque tiene que ver mucho con los hábitos de alimentación y hábitos de salud, ¿verdad? Personas que son sedentarias, que no hacen ejercicio, tienen algunos antecedentes familiares, mamá, papá con diabetes, también por ahí. Y pues pueden desarrollar diabetes. Ahora vemos incluso hasta niños con diabetes tipo 2, ¿verdad? Y también hay otras como la diabetes gestacional que se da durante el embarazo. Para empezar con los grupos poblacional de los niños, ¿verdad? Bueno, los niños, imagínense, estamos hablando de una población que generalmente tiene muchísimas actividades, los invitan a fiestas, los chiquitos siempre andan con confites, con cositas de paquetitos que son de mucho sabor, porque a ver, ¿quién como niño no nos encantaba comer chupa chupas y confites y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces claramente hay una responsabilidad muy grande de parte de los padres o de los familiares que están ahí alrededor de ese niño, pues de enseñarle un poquito más a consumir alimentos que sean los necesarios para todo tipo de niño. En realidad no solamente los niños con diabetes, en realidad hay que enseñarle a todos, ¿verdad? Porque desde chiquitos pues están empezando a aprender todos esos hábitos que van a desarrollar cuando grandes. Y hay personas pues que van luchando con eso desde que son niños, ¿verdad? Y llegan incluso como hasta traumas psicológicos, con temas de cuando eran niños que tenían obesidad y temas así que nunca han podido resolver y que pues al final pues también, ¿verdad? Vemos desde esa parte emocional la importancia de alimentarse bien desde cuando somos niños. Y me imagino también, Doc, que vamos a ver, ahora a los chiquitos, con tal de tenerlos como quietos, les dan una hamburguesa, una papa frita, una soda, y entonces creo que también eso hay que evitarlo. Sí, como te digo, todo eso influye. No hay que atenerse solamente, a ver, todos podemos comer rico, ¿verdad? Eso es importante y también mucho es la responsabilidad de esas personas que están encargados de esos niños de informarse, de saber qué son esas cosas, que si pueden un día ir a comerse unas papitas fritas, pues saben que además de esas papitas fritas se pueden consumir una ensaladita para que el niño no se vea afectado con algún tema de aumento de la glucosa en ese momento en la sangre, pues puede ser una buena opción. Todo es un poco de información. Y esto nos lleva a hablar también de las personas, bueno, los adultos jóvenes como nosotros, ¿verdad? Que somos unos chiquillos, ¿verdad? Pero que ya vamos también para grandes. Y hay que empezar a verse, ¿verdad? Si yo tengo antecedentes familiares, que mi mamá, que mi abuela, que mis abuelos tienen diabetes tipo 2, o murieron lamentablemente de diabetes, ¿verdad? Entonces, pues con mucha más razón, pues tenemos que ponernos las pilas. Más control. Más control también significa responsablemente. Muchas veces la diabetes no necesariamente tiene síntomas, ¿verdad? Realmente ahí anda la gente por la vida y no tiene idea. Vea, actualmente en Costa Rica, vea, para el 2023 se diagnosticaron alrededor de 20 personas con diabetes diariamente. Imagínense. Y la capital es la que gana, San José. En San José, banco todavía con muchísima más cantidad de diabetes, por ahí le sigue Alajuela. Y Cartago, ¿verdad? Entonces también es importante, pues claramente, revisar qué es lo que estamos haciendo, no solamente si ya tenemos alrededor de 30, bueno, yo diría que entre los 40 años hay que empezar a hacerse examencitos, glicemia en ayunas, hemoglobinas glicosiladas, que todas esas nos van a dar información. Mucha gente tiene miedo a esos diagnósticos, pero más que miedo hay que recordar que la diabetes es progresiva, ¿verdad? Entonces uno tiene la responsabilidad de saber cómo está su salud, porque generalmente no estamos solos, tenemos una familia, y si queremos una longevidad, pues ojalá que sea una longevidad saludable, ¿verdad? Okay. Ya me hablaste, digamos, de los chiquitos, de la persona adulta. Ahora entremos, digamos, al adulto mayor. Pero, ¿qué te parece si me voy a una pausa primero? Claro. Y cuando regresemos, nos enfocamos en esa parte del adulto mayor? ¿Qué riesgos son los que ellos toman más? Entonces, los veo en un ratito aquí con el doctor Mauricio Delgado. Bienvenidos al primer Congreso de Cosmética Natural en Costa Rica. Viva con nosotros este emocionante evento. Sea parte de las últimas tendencias enfocadas a
conceptos de formulación, materias primas, buenas prácticas de manufactura, análisis de principios activos, conductas sostenibles, promoción del negocio y propuestas de valor de la cosmética natural. Un espacio para el intercambio del conocimiento, conferencias magistrales y exposición de los principales proveedores del mercado. El Congreso de Cosmética Natural es la oportunidad única para aprender, conectar y transformar su enfoque de negocio en cosmética natural. Sea parte de este congreso y lleve su negocio a otro nivel. Conecte con expertos de la industria y comparta experiencias con entusiastas de la belleza. Únase a la innovación de la belleza consciente en el primer Congreso de Cosmética Natural en Costa Rica. No se pierda esta oportunidad única de explorar la belleza natural y conectarse con una comunidad apasionada. La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica fomenta la inclusión de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, con el objetivo de adoptar una cultura para alcanzar el desarrollo sostenible. Ante esto, FECOPROVE ha decidido comprometerse con la sostenibilidad ambiental y ha diseñado un distintivo exclusivo para el sector de la belleza profesional que refleja el compromiso y fortalece las buenas prácticas de quienes lo adquieren. El cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular están rediseñando la toma de decisiones de los consumidores, generaciones más comprometidas con la ecología y el medio ambiente. Una empresa comprometida con la sostenibilidad ambiental mejora su imagen empresarial, adquiere ventaja competitiva y brinda un valor agregado para sus clientes frente a otros bienes o servicios que no cuentan con este instrumento. Únase a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a través del distintivo ecoambiental FECOPROVE sea parte de los negocios de belleza que implementan buenas prácticas para disminuir el impacto ambiental. ¿Ya terminamos? No, ¿verdad? Hola amigos, y estamos de nuevo aquí en Tardes Positivas y estamos en la clínica del doctor Mauricio Delgado con un interesante tema de esta parte de la diabetes. Y habíamos dicho que vendríamos a la parte del adulto mayor. Hablemos un poco del adulto mayor en cuanto a esta condición. Bueno, el adulto mayor, vemos que la gran mayoría de personas ahorita con diagnóstico de diabetes, y no solo diabetes, también hipertensión, ¿verdad? Pues son adultos mayores y pues con muchísima más razón hay que tener mucho cuidado porque esta población pues ya como un asunto normal de la vejez, del envejecimiento, ¿verdad? Y no solamente hablamos del envejecimiento celular, pues ya no es lo mismo, no es la misma fuerza, generalmente se pierde un poco más de masa muscular. En la diabetes la pérdida de masa muscular empeora los cuadros, porque por decir así el musculito es el que se encarga de convertir esa glucosa en energía, y pues entonces con menos masa muscular vamos a ver un poco más de complicaciones. La diabetes como enfermedad progresiva pues causa algunos daños a nivel renal también, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con la cantidad de proteínas que consumen las personas. Hay que estar revisando esos exámenes, ¿verdad? Que generalmente son un poco más continuos, dependiendo de lo que indique el médico o el educador en diabetes, cada 3 o cada 6 meses, ¿verdad? Esos controles de exámenes de sangre son importantes, que se estén realizando puntualmente. Y por supuesto la calidad de la alimentación, ¿verdad? Porque generalmente la persona adulta mayor pierde el apetito rápido, ¿verdad? Pero en los antojillos de los dulces, eso sí, no se quitan. Pero, y he visto casos de muchísimo éxito de personas que vienen a la consulta y logran, vea, hay personas adultas mayores, mucha gente no lo cree, pero la persona adulta mayor puede aumentar su masa muscular, y no estamos hablando de que se fue y se metió al gimnasio, saliendo a caminar, haciendo algunos ejercicios con liga. Eso es lo que le da una mejoría muchísimo mejor, mejorías en general, ¿verdad? Para tener unos niveles de glucosa en sangre regulares, ¿verdad? Y se trabajan con metas glicémicas.
O sea, que no todos los pacientes entran, porque va a depender también si el paciente tiene algunas otras enfermedades, que el hígado graso, que la hipertensión, pérdidas de masa muscular, todo es muy individualizado y dependiendo pues de las complicaciones, pues uno tiene objetivos de niveles de azúcar en sangre pues diferentes para todas las personas, con la finalidad de que sean los menores para evitar todos esos daños al corazón también, ¿verdad? Que es uno de los órganos que se pueden ver más afectados con el azúcar alta en sangre. Digamos, si yo sé que estoy perdiendo peso, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál sería esa opción B? Para perder peso, ¿verdad? Ajá. Bueno, es importantísimo. Igual, esto es muy importante. Este esquema de lo que es este plato, véalo por acá. Este plato nos brinda una información muy importante. Si usted ve aquí hay una línea, ¿verdad? Una línea puntuada donde nos dice que la mitad del plato debería estar llena de vegetales, y vegetales de diferentes colores, porque cada color son vitaminas, son minerales distintos, antioxidantes distintos, que nos van a brindar muchas funciones a nivel de salud, ¿verdad? Y por supuesto vemos que la otra mitad está también partida en dos, ¿verdad? Entonces vemos que por aquí tenemos la proteína, una buena cantidad, y los carbohidratos, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cómo deberíamos de consumir nuestros alimentos, tanto para el almuerzo como para la cena, para poder reducir el peso, ¿verdad? Porque sí, muchas veces la gente que tiene diagnóstico de diabetes, pues generalmente necesita perder peso. Incluso se dice que con una pérdida de peso de un 10%, las personas logran reducir esas hemoglobinas glicosiladas de una forma muy eficiente. Incluso se puede revertir la diabetes, la prediabetes y la resistencia a la insulina. Se necesita mucha disciplina y mucho trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Para que poder lograr esos resultados. Muchas ocasiones la gente dice, ay, ya tengo diabetes, ya me voy a morir, yo no quería esto, porque yo, ¿verdad? Y sí, la gente tiene que saber que si usted hace un buen esfuerzo, un buen tratamiento, buena información, ese estado se puede revertir, ¿verdad? Pero hay que actuar rápido. Ok, y también me imagino que llevando un control de la enfermedad. Veo aquí que tenés unos juguetitos, que no sé para qué son, aquí el doctor nos va a explicar para qué es. Ok, contanos un toquecito de eso, doctor. Bueno, esto normalmente le dicen glucómetro, es con lo que se utiliza para estar monitoreándose la glicemia, y esto es importantísimo tomarlo siempre. Generalmente me encuentro con pacientes que nunca se controlan su glicemia, y esto es un error regular. Porque pasan el día a día, se tienen a que cuando ya tengan la próxima cita van a ver cómo están sus resultados, y eso no es lo correcto. Esto hay que monitorearlo, sino diaria, por lo menos unas 2 o 3 veces por semana y en diferentes tiempos. Cuando me levanto, cuando como unos 30 minutos después del desayuno, después del almuerzo, incluso cuando me voy a dormir. Porque hay otros cuadros también que incluyen, ¿verdad? No solamente el tema del azúcar alta en sangre, sino también la hipoglicemia o el azúcar baja. El azúcar baja también es un cuadro grave, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de un temita al respecto, porque ¿qué hay que hacer cuando tengo glicemias bajas? Bueno, ¿cómo me doy cuenta? En las glicemias bajas, generalmente el paciente sí hay síntomas, ¿verdad? Hay confusión, el paciente se siente débil, la persona empieza a sentir como que no sabe dónde está, ¿verdad? Se siente totalmente extraña, y empieza a tener incluso calambres o sudoraciones excesivas que hacen que la persona esté pues con un cuadro de hipoglicemia. Pero tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que tomar la medida para saber realmente si es así o si es alguna situación. Aquí yo me voy a pinchar yo solito para enseñarle a las personas. Yo le dije a Roberto que me dejara pincharlo, pero no me dejó. Entonces, lo voy a hacer yo con mucho gusto, porque de todas formas esto lo puede hacer el paciente solito en la casa, ¿verdad? Okay. Esa es la idea.
Aquí en la educación conmigo yo también se los hago y les enseño porque hay que perderle el miedo a la aguja, ¿verdad? Yo aquí tengo una agujita lista, esto nada más se mete en un lapicerito, también hay unas que vienen irregulares, esto se mide o se calibra según el pinchazo. Si yo tengo un dedito grueso con mucha pielcita, pues es mejor darle al máximo, ¿verdad? Y hay que perderle el miedo, ¿verdad? Esto es un pinchacito. Aquí yo alisto un poquito de alcohol, ¿verdad? Importante. Perdón, ya te bañé. Y aquí están estas tiras. Estas tiras lo que hacen son que se meten aquí directamente. Nada más la voy a dejar aquí medio metidita. Esto es rapidito, ¿verdad? Me limpio el área donde me voy a pinchar, ¿verdad? Hay que hacer un poquito de presión en el dedo, porque si me lo hago así, pues posiblemente después no me lo pincho bien, ¿verdad? Entonces ya yo dejo esto acá listo, ya listo, ¿verdad? Por aquí me pincho. Ni sentí. Y ahí va. Bueno, no me pinché muy bien, ahí ya está la sangrecita, ¿verdad? Entonces ya con el equipo encendido, yo tomo la muestra, ve que ahí se llena. Inmediatamente, él me va a dar un resultado que ya les voy a enseñar. Yo ya comí, ¿verdad? Yo ya comí, entonces debería salirme por encima de 100, está en 103, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que es una glicemia que está controlada. Si las glicemias salen un poco más altas, pues ahí va a depender del paciente, ¿verdad? Cuando hablamos de algo más alto, ¿cuánto sería esa numeración? Bueno, es que hay pacientes de pacientes, ¿verdad? Hay pacientes que llegan a las primeras consultas hasta con 500 y eso es exageradamente alto, ¿verdad? Eso hay que entender que eso hay que nivelarlo y hemos logrado, pues, cuando hablo de metas glicémicas es eso, ¿verdad? Yo reviso cuánto es la glicemia de la persona y pues entonces empezamos a tratar de bajar. Ya glicemias de 200 siguen siendo muy altas, pero la idea es bajarlas dependiendo de las otras complicaciones que tenga el paciente a 100, 110 ya después de haber consumido alimentos. En ayunas pueden estar entre menos de 100, 95, 100, todo va a depender del paciente. Y digamos, si tenemos una emergencia con algún familiar o con nosotros mismos, ¿qué es lo que podemos hacer en ese caso? ¿Cómo podemos evacuar esa emergencia? Bueno, las emergencias generalmente se dan con hipoglicemias o el azúcar baja en la sangre y eso es realmente algo que hay que atender rápido. Por eso las personas, no solamente las personas con diabetes, sino los familiares o las personas que conviven con ellos, tienen que saber qué hacer y cómo actuar, ¿verdad? Bueno, lo primero es lo que les dije, ¿verdad? Un poco saber cuáles son esos síntomas, ¿verdad? Si la persona empieza a estar confundida, empieza a sentir escalofríos o temblores y empieza a sudar demasiado, pues muy posiblemente es un cuadro de hipoglicemia y hay que hacer esta misma pruebita que acabo de hacer. Si sale entre 50, una hipoglicemia es que es menor a 70, ¿verdad? Entonces ya 50, 70 ya es mejor ir actuando. Entonces lo que hacemos es agarrar una cucharada de azúcar, que es lo que generalmente hay en la casa, azúcar regular, ¿verdad? No edulcorante ni nada de esas cosas, porque la idea es meterle azúcar de una vez, ¿verdad? Hay que fijarse y cronometrar. La persona se toma esa cantidad de azúcar en poquita agua, unos 100 mililitros. La cosa es que se lo tome rápido y contamos 15 minutos. Se llama la regla del 15, ¿verdad? Los 15 minutos. Entonces, pasados esos 15 minutos, tomamos nuevamente la muestra. Y si vemos que la glicemia está subiendo, pues perfecto, ahí paramos, ¿verdad? Si no sube, volvemos a repetirlo una segunda vez, el agüita con el azúcar y la consumo, esperando que se nivele. Ya después, si usted vemos que esa glicemia está ya llegando como a 80, 90, pues entonces después le damos un pancito integral, le damos una manzanita a la persona para que se estabilice, para que se sienta mejor. Si esa persona no logra subir y más bien el cuadro se empieza a empeorar y baja, es mejor llamar al 911 porque es una emergencia, ¿verdad? Y es mejor que ya haya tomado un poquito de azúcar para que ese paciente llegue un poquito más estabilizado al hospital porque hay que estabilizarlo. Ya ahí le hacen unos procedimientos distintos una vez que llega a emergencias a un hospital. Ok, perfecto, doctor. Y tengo aquí una preguntita que me dicen... ¿Es lo mismo las personas que tienen intolerancia a la insulina o prediabéticos? No es lo mismo,
pero son cuadros que pueden predisponer a una persona a diabetes, ¿verdad? Una resistencia a la insulina pueden haber factores varios, ¿verdad? Como mujeres con ovarios poliquísticos, por ejemplo, o personas que ya tienen cierta predisposición que su insulina, la insulina, imaginémonos que es una llave que abre las células para que entre el azúcar. Entonces digamos que no es la llave correcta, entonces no se abre la célula, entonces a ella tenemos esa resistencia, eso es lo que le llamamos. Hay que tener unos buenos hábitos, ¿verdad? Empezar a hacer ejercicio, empezar a revisar, la dieta es prácticamente igual, ¿verdad? Se considera que las personas tienen que hacer un consumo de carbohidratos de lenta absorción también, muchos vegetales, frutas de bajo índice glicémico. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, no es buena idea que se coma un banano maduro, porque tiene muy poquita fibra. Es mejor que se coma unas fresas, que se coma unos arándanos, que se coma una manzana con cáscara, que son de menor índice glicémico, les va a ayudar muchísimo. Y la prediabetes, bueno, ya estamos hablando de que hay pruebas de laboratorio que le indican, por ejemplo, que una hemoglobina glicosilada anda entre 5.7 y 6.4, ¿verdad? Y ya eso es un diagnóstico importante, además obviamente de una azúcar alta, ¿verdad? Digamos que unos 100, 110, y por ahí también, obviamente que tener en consideración otros cuadros de riesgo, como por ejemplo si tienen los triglicéridos o el colesterol altos en sangre, pues también ya son factores que hacen que la persona se diagnostiquen con prediabetes. Y pues ya con diabetes tenemos exámenes de sangre con niveles de glucosa más altos y hemoglobinas glicosiladas por encima del 6.5% y de ahí en adelante, junto con las otras valoraciones de las pruebas de triglicéridos y colesterol. Ok, Doc, y ya como para finalizar, digamos, estrategias de prevención, ¿cómo podemos hablar sobre eso? Esas son las más importantes. Recordar primeramente, Robert, que la alimentación es la base del tratamiento de toda persona con diabetes, con resistencia a la insulina o con prediabetes, que se pueden revertir y que se necesita mucha disciplina, constancia y buena información o educación para la persona. Eso es lo más importante. Por supuesto, mejorar los hábitos, ¿verdad? Los hábitos de salud. Que si es una persona sedentaria, pues con solamente que empiece a hacer ejercicio todos los días, caminar unos 30 minutos al día, pues eso va a ser una recuperación impresionante. Si la persona puede y tiene la capacidad de hacer ejercicio de pesas, ese es el mejor ejercicio. Recordemos que el músculo es el que absorbe la glucosa, el que la convierte en energía. Entonces, tener más masa muscular es muy inteligente y es de lo mejor que puede hacer una persona con diabetes para poder reducir esa resistencia a la insulina, ¿verdad? Ok, entonces de verdad muchísimas gracias. Tengo de verdad a toda la gente que se está conectando, que está preguntando, de verdad muchísimas gracias. La verdad que el tiempo se nos hace muy corto para despejar todas estas dudas. Me gustaría, de hecho, en la pantalla va a salir tu centillo, pero invitar a todas estas personas que nos hacen todas estas preguntas, ¿dónde te pueden contactar? Con muchísimo gusto, me pueden contactar a mi WhatsApp Business, que es el 8581-9734. Y muy importante, les hago una súper invitación para que me sigan en redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Sonazul CR. Es importante que el Sonazul es una sola palabra y es una sola A, ¿verdad? Para que no pongan las dos A, Sonazul como es una sola palabra, Sonazul CR. Y vamos a estar promocionando para que ahí inviten también a sus amigos, conocidos, ojalá personas con diabetes, a que le den like a la página, y los invitamos a que vean las publicaciones recientes para que participen por una valoración nutricional y también un análisis de composición corporal. En realidad van a ser 2 personas las que se van a ver beneficiadas y pues van a ver que pues también que vamos a estar compartiendo muchísimo contenido de muy, muy alto valor. Estamos aquí en Centro Médico Mansay, en Barba de Heredia. Entonces ya saben, a conectarse, a ver las páginas de Tardes Positivas de Revista Esencia, donde van a aparecer también todas esas publicaciones. Doctor, de verdad, muchísimas gracias, encantado, de verdad, siempre es un éxito hablar con vos de todo esto, y a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por estar cada lunes aquí en su revista Esencia en Tardes Positivas. Quien les habló, Roberto Palacios, nos vemos en una próxima.